Ahora sí, oficialmente comenzamos. Primero que nada agradecemos a los organizadores y curadores de la Feria Internacional del Libro Quito 2024, pero bueno, a lo nuestro. En esta noche y en esta velada tengo el gusto de presentar a mi colega, amiga Sandra, que además es una persona muy cercana a Javier. Sandra es escritora, editora. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar llevar a cabo el evento a pesar de los problemas de salud de nuestro querido autor, como les comenté previamente. Y aquí a mi izquierda tenemos a Mateo Dávila, que es coordinador del Instituto de Biodiversidad Tropical de la Universidad San Francisco de Quito, y esta noche nos concierne hablar sobre la simbología de los animales en la vasta obra de Javier, a quien por supuesto todos extrañamos, y me envió un texto y me pidió de favor que por favor lo comparta en el evento. Así que antes de comenzar con esta charla y esta tertulia, voy a proceder a leer el texto que Javier me envió. Amigas y amigos, por una vez en mi vida voy a permitirme permanecer ausente de una presentación a la que debería asistir esta noche en la Feria Internacional del Libro Quito a las 18:30. Allí tendrá lugar el evento dedicado a la simbología de los animales en mis libros, de esos seres tan cercanos y a su vez tan extraños a nosotros. Pero un inesperado tropiezo de mi salud me impide estar esta noche con ustedes. Sin embargo, estoy completamente seguro que tanto Sandra Araya y Mateo Dávila lo harán a la mil maravillas. Ahora les voy a contar un cuento. El puente que me dejó pasar. Fue sobre el puente de la 10 de agosto y Colón, y esta vez el puente me dejó atravesar a pesar del fuerte dolor de cabeza. Pero fue un infarto, me dijo el doctor 2 horas más tarde en el hospital. No era el doctor Kronz el que hablaba, sino un hombre de ojos malignos y con las manos rudas de los campesinos del páramo de Pintaj. Es un milagro, me dijo. No, le contesté, es su primer abrazo. Ahora sí, comenzamos con la tertulia. Te cedo las palabras, Sandra, y luego vamos con Mateo, y si hay preguntas del público, bienvenidas sean también. Nuevamente, gracias por estar aquí. Les pido un aplauso para nuestros dos invitados especiales y para Javier. Gracias, Andrea. Nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, igual transmitirle a la distancia a Javier la confianza que deposita. Javier, que no le gusta delegar ni ceder el control, esa confianza a mí me honra. Y con ese bello cuento que nos ha enviado, ahí me doy cuenta de que Javier es un animal literario, él exuda literatura. De entrada, igual, quiero disculparme por ser solamente Mateo y yo quienes hablemos hoy. Todos hoy querían ver a Javier y escuchar sus respuestas a, como diría él, mis geminianas preguntas. Pero que ahora esté un poco delicado de salud es algo que escapa a nuestras manos. A pesar de todo, Javier quería que se realizara este evento porque yo creo que le van a llegar los ecos de su obra, de todo lo que ha producido su obra en nosotros los lectores. Durante todos estos años con Javier, nuestras conversaciones han tocado muchos temas, pero la verdad es que hemos hablado muchísimo de los animales. Siempre ha existido este tema entre nosotros, como compañeros de escritura, pero también como personajes literarios, más allá del atrezo que pueda prepararse para un relato. Son detonantes para la reflexión que ha impulsado la narrativa de Vázquez. Él, en una entrevista con la poeta María Bella, decía, abro cita, siento una mezcla de fascinación y horror por todos los animales. Son como el diseño hecho por un dibujante propenso a imaginar pesadillas. Hasta el momento, el mundo animal sigue siendo un secreto. Parecen testigos resignados, pacientes, silenciosos o agresivos de nuestra crueldad. Cierro cita. Eso es algo que nos perturba de los animales, que son testigos de nuestras grandezas, pero sobre todo de nuestras miserias. La intimidad vergonzante, son interlocutores de nuestros momentos de locura, y así los ha propuesto Javier dentro de su obra.
Pienso ahora en Elmer, el gato del doctor Kronz, testigo de esas cavilaciones del checo que vino a dar a una línea imaginaria. Algo hay en los ojos del gato que vive con Kronz en la floresta y lo acompaña a capelo. Hay un mensaje indescifrable, quizás el espejo del estrato más oscuro de la conciencia. Cuando Javier me comunicó que no podría asistir hoy, me encargó especialmente que no olvidara a Elmer, porque el ego de los gatos es sensible. Y es que Vázquez sabe mucho de gatos. Y Elmer determinaba mucho del carácter del doctor. Abro cita. El médico era una víctima consciente de Elmer y de la vida que éste llevaba. A veces pensaba que el gato tenía el bilioso carácter de un borracho porque su hígado estaba enfermo. Hubo un tiempo en que las exigencias y los desplantes de Elmer, su nefasta influencia dentro de la casa, se volvieron tan evidentes que muy poco faltó para que pasara a engrosar la fila de los gatos vagabundos. Si el doctor no hubiese empleado la táctica de la indiferencia, la relación con el gato habría terminado mal. Cuando estaba de humor lo aceptaba tal como era, pero cuando aparecía maullando con perturbadora insistencia, los oídos del doctor se resentían. En realidad, lo que más le irritaba era verlo con aspecto de fumador de opio, especialmente cuando se quedaba contemplando con ojos soñadores algún punto indeterminado del invernadero. A veces solía pasar la tarde agazapado y con aire deliberante, sumido en una manifiesta inactividad, tras haber engullido sin mayores contratiempos algún pájaro que había tenido la mala suerte de entrar al jardín. En el fondo, sentía admiración y envidia por Elmer. Cierro cita. Esto es un fragmento del Viajero de Praga, que es la novela que yo siempre le he dicho a Javier que es la que más me gusta de él, a pesar de que eso ya gatilla otra discusión entre nosotros, porque quienes conocen a Javier saben que con él es una discusión constante, divertida, no lo voy a negar. En todos nuestros años de amistad hemos hablado mucho de gatos y perros, sobre todo porque yo siempre fui la chica de los perros, mientras él me decía que los gatos tenían una mística especial, otro tipo de acompañamiento. En estas charlas conocí a ese gato suyo que se iba donde otra familia y que él lo encontró un día dormido plácidamente en el cojín de una sastrería cerca de su casa, en la Juan Rodríguez. Conocí también en persona a Pepe, un gato con pinta de aristócrata, como Vázquez, que desarrajó un par de mesas con sus afiladas uñas. Pero Javier también tuvo perros. Siempre me habla de Cuico, un perro salchicha. Tuvo también un fox terrier que se fue sin rumbo alguna vez. Los perros en la calle son para Vázquez una idea fija. En El Viajero de Praga, nuevamente, dice, en este país solo hay perros y muertos. Qué imagen más desoladora esta, porque no te imaginas entonces a perros de raza en jardines arreglados, sino que te haces la imagen de esta ciudad mustia habitada por perros callejeros, perros que llegan a los interiores de un hospital público en plena crisis de cólera, un perro que, si no es callejero, acompaña a su dueña, una mujer que mira como ausente la calle, también en El Viajero de Praga, una mujer como muerta, como todos los habitantes de esta ciudad en medio de una línea imaginaria. A ese mismo ambiente espectral vuelve Vázquez muchos años después en Hoteles del Silencio, invocando nuevamente la figura de los perros en las calles como componentes fundamentales para definir el carácter de los habitantes de Quito. Al oír el estallido de un trueno, un perro se lanzó a la carrera hacia lo alto de la calle. Antes había estado recostado en un portal, pero con el violento fragor de la lluvia buscó refugio junto a un cajón de madera. En los ojos de estos perros asustados, declaró de pronto Loretta, ahí están los muertos, nunca los he visto en otra parte. Ni siquiera en Madrid, allí no hay estos perros, me dijo. Cierro cita. Esta cita es de Hoteles del Silencio del 2016. En el libro, la palabra estos está resaltada. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia a estos perros de calles quiteñas de los otros miles de chuchos callejeros en el mundo? La tristeza en sus ojos parece ser el reflejo de la tristeza de los humanos de esta ciudad. Vázquez a estas alturas, si estuviera aquí, me diría que por Dios ya baje con los perros o con El Viajero de Praga, con este ambiente lúgubre, pero debo siempre volver a la literatura clásica en la obra de Vázquez. Ahora pienso, por ejemplo, en La sombra del apostador, que es quizá donde la presencia animal está más aguzada, la presencia, sin embargo, no de perros ni gatos, sino de los caballos. Es conocida la afición de Javier por los caballos, por los hipódromos, esas enormes estructuras sociales y de pasión con que no contamos en Quito. Sé por sus relatos, que me ha transmitido en todas nuestras charlas, que hubo un hipódromo en esta ciudad y que se mantiene vivo de alguna forma en su narrativa.
De ahí salen sus relatos El Jockey y el mar y Billy, este último que tiene como protagonista a William Faulkner, nada más y nada menos, uno de los grandes amores literarios de Vázquez. De hecho, en un acto de sabiduría jocosa, Vázquez hace que Faulkner, invitado por una rancia institución cultural de nuestro país, cuyo nombre no quiero mencionar, escape hacia el hipódromo, donde debe estar realmente un apostador literario como él y como Javier. Vuelvo a La sombra del apostador, la novela que a bien tuvo reeditar la USFQ, donde aparece casi al final una escena entre grotesca y surreal, en la que un aristócrata quiteño mete a su habitación a su caballo favorito. Una imagen de pesadilla realmente, como decía Vázquez en la entrevista con María Bella, pero entonces, ya yendo un poco más lejos, tenemos que preguntarnos, ¿quién ha propiciado la pesadilla aquí? ¿El humano o el animal? Por supuesto, somos los humanos el origen de todas las pesadillas. Nuestra intervención en el mundo es fuente de angustia. Construimos nuestros propios laberintos y pretendemos que las otras criaturas nos acompañen en nuestro camino errático. Eso es lo que uno encuentra en la literatura de Javier Vázquez. La imagen del hombre posando junto a su caballo en un dormitorio existe. La he visto, está en casa de Javier en su estudio, es de un pariente lejano. Y más allá de las interpretaciones sobre el caballo que representa el erotismo o es el anuncio de la fogosidad de los personajes femeninos de Vázquez, interpretación que a mí, entre paréntesis, me parece personalmente un poco primitiva, siempre trato de huir de las calenturas gratuitas, creo que los caballos de la obra de Javier apuntan a un aviso de locura, algo mucho más intenso que el erotismo, locura, tal cual. ¿Cómo si no explicar el ambiente intenso que rodea al jockey en el cuento El Jockey y el mar cuando se planea la muerte de este? El paroxismo de quienes acuden al hipódromo, al acto de quemar las naves del coronel Castañeda, que es quien mete al caballo a su cuarto. La locura, lo incomprensible, también habita en las aves para Javier. Él es amante de los canarios y en sus obras hay otras aves, las exóticas con las que podría traficar Crons, pero que al final quedan como adornos enjaulados. Las aves que con sus ojos prehistóricos parecen juzgarnos, como en el relato de Patrick Süskind, La paloma, un relato que, por cierto, me recomendó Javier. Pero quizás el desconcierto frente al mundo para Javier esté más simbolizado por los insectos. Son para él como las notas en una gran partitura del mundo, ha dicho, pero también los considera conspiradores a su alrededor, con una buena paranoia salida de su lectura de las novelas de espías. Los insectos son para Javier el extremo de lo incomprensible. A Vázquez le caen bien las moscas, por ejemplo, a un ser que a mí me causa especial tedio. Las encuentro inútiles. Él, en cambio, las considera divertidas precisamente porque su vida no está sujeta a nuestros cánones morales. No son trabajadoras como las hormigas, ni cantan hermoso como las cigarras. No son monstruosas como los escarabajos. Es más, se solazan en la mierda y anuncian alegremente que si a ellas les queda un día de vida, ¿por qué no a nosotros? Las moscas aparecen en la obra de Vázquez anunciando lo absurdo de cualquier pretensión más allá de la sobrevivencia. Y le interesan también mucho a Javier las mariposas, algo que heredó de su amado Nabokov. De hecho, el primer regalo que me hizo mi amigo Javier fue Tecla Teresina, en edición limitada, ilustrada por Manuela Rivadeneira. Una pequeña joya como las alas de las mariposas. Una muestra de que la belleza en la naturaleza y en la literatura está condenada a ser poseída por los coleccionistas de sombras que somos sus lectores. Gracias. Ahora bien, vamos a escuchar la parte más biológica, por supuesto, de todo este homenaje. Sandra, te pasaste realmente. Gracias. Ahora sí, Mateo, te cedo la palabra. Ok. Qué chévere poder compartir mesa con gente que piensa tangencialmente en... Creo que estamos entrenados a pensar en los animales, la gente en literatura y la gente en ciencias, de formas extremadamente opuestas. Los filtros por los que pasan los animales para nosotros buscan a toda costa el objetivismo, ¿no es cierto? No pensar en qué sentimos por ellos, no pensar en... sí, nuestros filtros quedan totalmente anulados, o por lo menos eso intentamos. Igual no nos sale del todo, es a lo que apuntamos. El rato que me invitaron a esta mesa me tocó
tratar de pensar por primera vez en muchísimo tiempo en los animales como algo más que los sujetos de estudio a los cuales tratamos de llegar de manera objetiva en la ciencia. Y ha sido toda una aventura. Llevo un par de semanas preguntándome cuál va a ser mi aporte acá, si es que verdaderamente no concebimos a la naturaleza en general de la misma forma. Y sin embargo hay cosas en las que coincidimos. Por ejemplo, esta visión de esta negatividad o esta percepción negativa hacia los humanos, como la parte oscura que les jalan, por ejemplo, a los perros de Quito hacia la oscuridad. Sí es común entre los biólogos, también tenemos esta percepción de chuta, si el mundo está un poco fregado por acto nuestro. Es bien interesante el poder encontrar esos paralelismos pese a las diferencias como marcadas. Me interesa un montón la visión de algunos animales como las mariposas como objetos de colección. Creo que históricamente en la biología, en cómo hemos explorado la naturaleza, empieza como un intento de poseerla de cierto modo, ¿no es cierto? En especial cuando empezamos a explorar, cuando la ciencia empezó a explorar el continente americano, era este intento de jalar las cosas de acá para allá en forma de colecciones entomológicas, pájaros disecados, plumas, de todo un poco. Me gusta creer que está cambiando poco a poco, cada vez se ven menos de esas colecciones y pasa a ser... ¿Qué cosa? Eso es bueno, definitivamente. El que no hayan colecciones privadas de animales implica que no los estamos sacando de su medio. Y al mismo tiempo me resulta interesante porque yo trabajo mucho de mi tiempo en un museo de zoología que se dedica justo a eso. Biólogos yendo a los lugares más remotos posibles, intentando atrapar la mayor cantidad de animales posibles, con el afán de capturar un instante del proceso evolutivo, del proceso ecológico, de la realidad, y que duren a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo de los museos. Entonces me parece también interesante que las prácticas sean similares, aunque los objetivos sean distintos en cierto modo. Sí, eso. A ver, debo primero que nada también mencionar que en el stand de USFQ Press tenemos un homenaje a Javier con sus objetos, libretas, plumas, entre otros objetos que les invito a revisar más adelante. Pero en este proceso curatorial, en donde el equipo editorial entró en acción a recolectar qué objetos traíamos al stand sin exponer del todo también el valor de muchos otros, porque hay fotografía, textos y demás. O sea, Javier acumula libros y también objetos muy valiosos y simbólicos. Entonces, en nuestra conversación, por supuesto, yo dije, bueno, Javier, porque concuerdo contigo, Sandra, Javier es contestatario, ¿no es cierto? No le gusta, no se conforma con un punto de vista y le gusta argumentar y discutir, y efectivamente se vuelve una conversación y una diatriba muy divertida. Entonces yo decía, bueno, Javier, entonces, ¿cómo vamos a unir biología, literatura en esta charla, en esta mesa que nos concierne hoy? Y yo digo, bueno, porque he escuchado un par de anécdotas muy fuertes y también bastante traumáticas, y yo decía, bueno, entonces vamos a partir del trauma, de quizás estas metáforas, de tal vez del reflejo de la condición humana. No, dijo, no, eso es mediocre. Y yo, bueno, está muy bien, dije, lo acepto. Entonces, pero ¿desde dónde podemos abordar este tema que nos ha invitado? Bueno, estamos aquí por esto. Me dice desde el asombro, desde ese hallazgo. Entonces ahí también se me iluminó un destello en mi cabeza y dije, creo que ya sé por dónde va. Porque claro, nosotros hemos publicado un par de su obra, un fragmento de su obra, porque como saben ya tiene un recorrido largo, consagrado, reconocido, traducido. Entonces nosotros alcanzamos a leer un poco y podemos ver las mariposas, los tatuajes, entre otros temas, pero Sandra, me encantaría que nos cuentes un poco de esta vuelta de tuerca a lo Henry James. ¿Qué pasa con esto del asombro? Porque tengo entendido que ha tenido unos episodios medio traumáticos también con un caballo, con un perro, con rabia y demás. Uno de los libros de Javier iba a llamarse en algún momento El retrato del ensimismado.
Para Javier el mundo le sigue produciendo asombro, las cosas que tenemos normalizadas creo que a él todavía le sorprenden y hace que a sus personajes el mundo les afecte y les afecte en serio, cosas que tenemos súper normalizadas. Vuelvo al viajero de Praga y claro, hay dos escenas que a mí me llamaban siempre mucho la atención. Una era la del registro civil antiguo, donde todo es una pelotera y venden medias nylon y nadie atiende a la gente y el pobre hombre checo no sabe para dónde ir y de por sí es medio abúlico. Y la otra era la del hospital. ¿Por qué? Porque uno concibe un hospital de una manera súper aséptica, así debería ser, por lo menos en el primer mundo. O aquí deberíamos esforzarnos por ser un poco más asépticos. Y la imagen que retrata Javier del hospital público en El viajero de Praga es tremenda, es una cosa terrible, en plena epidemia de cólera, habla de dibujos con excrementos de las paredes y habla mucho de las moscas, le encantan a Javier las moscas. Una vez me acuerdo que le mandé una imagen que encontré en internet que era algo un poco cruel, era una partitura, era como un pentagrama y habían moscas muertas en cada línea. Entonces le dije a sus amigas las moscas, ¡qué hermoso! ¿De dónde sacaste eso? Le digo, Javier, por Dios, o sea, era para hacerle un chiste, no para que coja de ahí y empiece a delirar. Pero le gusta mucho este tema de la mosca porque sabe lo que significan. A él le caen bien porque son inútiles, insisto, porque son divertidas y dice que joden y que eso nos incordia. Y nosotros lo tenemos normalizado. Si hay una mosca en la casa, bueno, es una mosca, pero para él es el símbolo de algo más oscuro. Siempre hay un más allá que ver. En la obra del Javier no llegas hasta ahí. Siempre hay un pozo de oscuridad un poquito más allá, un poquito más allá. Y claro, que el hospital público esté lleno de caca en los muros, que haya un perro en la entrada y pregunta a Crons, ¿aquí se permiten perros? Y la recepcionista le dice como tal cosa, sí, pero es que está con la señora y siempre lo trae, no hay problema. Y Crons ahí tiene como su primer enfrentamiento con este sistema de salud que él considera absurdo, y luego siguen sucediendo cosas, y siempre hay perros en la calle, siempre hay perros que están... Javier, eso es una bronca que sí hemos tenido siempre, es que él me dice, no, a mí me gustan los perros de raza. Le digo, no, yo adopto cuanto chucho se me cruza. Pero los perros, no es porque los desprecie, es porque Javier tiene ya muy interiorizada la tristeza y no sé, la oscuridad que habita en esta ciudad, y los perros son un signo. Javier también tiene mucha relaciona mucho estos animales que andan por la calle mirando nuestras desgracias con los niños. Los niños, Javier, él como que siempre los mira como un poco como animalitos raros. Y dice, los niños son testigos mudos, son víctimas de nuestras pequeñas miserias como adultos. Entonces, él trata de interiorizar todo este mundo que ve entre las grietas y lo plasma maravillosamente en su literatura. Y sí, hay unas anécdotas como la del caballo, que es como... pero él pone de manifiesto eso y utiliza estos ganchos precisos que uno dice, yo no había visto, yo veo siempre perros en la calle, pero creo que nunca los había, no podría retratarlos con la tristeza que los retrata Javier. Perfecto, y un poco en contrapunto y con esa oscuridad, ese imaginario que él recrea y que también plasma y se ve reflejado no solo en sus personajes, sino en la trama, en las descripciones de los espacios y demás. Cuéntanos también un poco la anécdota de tu encuentro con Javier, porque esto también debe mencionarse, porque fue otra especie de contrapunto y argumento, pero también muy válido, ¿no? Porque Javier mencionaba en algún punto que la miseria es inherente al ser humano, ¿no es cierto? Y nosotros somos básicamente lo peor que le ha pasado al mundo. Aquí, a manos de un biólogo, me interesa por supuesto saber, porque tú sabes teoría de evolución, ¿no? y demás, que tú sabrás mejor que yo, porque también vengo del mundo de las letras para contarnos un poco este choque, esta colisión que podría ser interesante, porque aquí tenemos el mundo de las como metáforas, de imaginario, un trabajo a pulso con el lenguaje, para resignificar, por eso la charla es simbología de los animales en la obra de Feuerbach, pero en tu caso es como objetividad a 100%, entonces danos de ese tema ahí. Antes de responderte voy a tener que hablar de las moscas.
Las moscas son fantásticas. Hay una diversidad absurda. Uno piensa en las moscas como, ve una mosca y todas las moscas son lo mismo. Resulta que son un universo gigantesco lleno de diversidad, colores, funciones. Y cuando pensamos que las moscas no sirven para nada, chuta, las moscas son las que nos dan limpiando todo. Sin las moscas estaríamos hasta acá de cadáveres, de otras montón de cosas más. Y resulta que son súper... A ver, antes de estudiar biología yo también decía, moscas, qué tontera, pasen un matamoscas, echen pics, hagan algo. El rato que te sientas a verles un ratito, son un universo entero. O sea, hay moscas que hacen displays para atraer a la pareja y vuelan con patrones interesantes. Hay moscas que tienen cerdas que parece que tuvieran una cresta de ponqueros. Hay moscas grandes, chiquitas, hay moscas que parecen peluches con alas. Está Jeff Goldblum. Entonces, en realidad, volviendo un instante a lo que hablabas del asombro, en los animales es donde está. Bueno, en la biodiversidad, ¿no? Yo soy solo, o sea, me dedico más a animales que a ninguna otra cosa, entonces me voto a hablar de eso siempre, pero en la diversidad de la vida, en el montón de formas que toma la vida y el montón de roles que cumple la vida, justo fruto del proceso evolutivo, creo que ahí hay un montón de material para asombrarse 10 vidas seguidas. Tanto así que es que los biólogos, y por cierto, qué chévere ver que hay varios por aquí, terminamos especializándonos en un par de bichos. Entramos a la biología como, quiero aprender sobre la vida. 10 años más tarde yo trabajo con una lagartija que vive en Galápagos que tiene la cabeza amarilla y llevo los últimos 4 años estudiando ese bicho. Entonces es tan diversa, es tan asombrosa que de verdad puedes pasar una vida entera en un bichito. Entonces, cuando me encontré Por favor, en nuestro encuentro en la universidad, a mí me invitaron a esto sin conocer nada de la obra, simplemente fue, vamos a hablar de animales, ¿quieres ir? Obviamente quiero ir. Entonces tuvimos nuestro primer encuentro en la universidad y claro, de repente estaba sentado al frente de esto, una visión totalmente distinta, una percepción totalmente distinta, en especial hacia los animales, ¿no es cierto? Hay un montón de oscuridad en su percepción, por ejemplo, hacia los perros, justo lo que hablaban hace un momento, ¿no es cierto? Hay traumas que le llevan a sentirse de formas distintas sobre animales, en especial animales domésticos. Y yo, en cambio, siempre he tenido, o sea, soy biólogo, veo un animal y estoy feliz, es eso lo que me llena, ¿no es cierto? Entonces fue súper complicado tratar de encontrar un punto medio sobre, ¿y qué vamos a hablar? Chuta, él quería, no sé, conversar sobre simbología y yo quería contarles del proceso evolutivo de cómo llegó el perro a tener 4 patas, o sea, entonces fue un encuentro complicado, estuvimos un buen rato hablando. imaginable. Totalmente abrumador para mí, era como, chuta, no tengo idea por dónde voy a entrar acá. Y creo que hasta que me senté en la mesa, todavía no estoy muy seguro de qué estoy haciendo acá, pero ahí vamos. Pero es un gustazo estar acá, es un gustazo poder compartirles esta otra percepción de la diversidad, que creo que es importante que esté en la contraparte también. Y no sé si me puedo tomar la libertad. Yo quería aprovechar que estamos en un cuarto relativamente chiquito, somos un gentío, y hagamos que esto sea un poco más conversatorio general. Entonces, tienen un par de biólogos, le rodean un par de biólogos, hay un montón de gente amante de la literatura acá, los que estamos en la mesa. Me gustaría abrir un poco la... Hay algo que... Con gusto, solamente te menciono como él maneja mucho conceptos y como un mapa conceptual, entonces me sugirió, obviamente, Viajero de Praga, que ya sonó, pero también Orfilia, pero también un poco los cuentos, pero también La piel del miedo, entonces podemos transitar por estos caminos, abrimos el diálogo, si están dispuestos a hacer preguntas, por supuesto, yo, feliz de la vida, y pues seguimos.
Hay algo, sí, Javier y yo siempre hemos tenido un poco la disputa de cuáles son mejores, los perros o los gatos. Como yo siempre fui de perros, siempre me decían, no, es que tú necesitas un gato. Ahora que adopté ya 2 gatos, está feliz, está chochísimo porque he adoptado 2 gatos, entonces evolucioné. Pero también hay otros animales. Javier siempre dice que no le han interesado nunca los monos. Y si uno ve su literatura, si uno la analiza, no hay monos. Eso es cierto. No hay monos porque los considera muy parecidos a nosotros. Se ha hablado mucho. Y este tema de la evolución y que si venimos del mono y que no sé qué. Entonces, para el Javier los monos no existen. Y aparte los han explotado mucho en la literatura del país. Y Javier escapa de cualquier liazón, atavismo con cuestiones nacionalistas, no, dice, a mí eso no me interesa, es mi visión del mundo. Y hay un animal que yo me acuerdo que fue lo que más me impresionó cuando leí la primera vez La sombra del apostador, hace por lo menos 15 años, cuando recién le conocí, y que fue una escena en la que el alcalde, creo que es, enloquece y hay una señora que va al periódico a hablar con J. Vázquez y le dice, se está volviendo loco, y le dice que está criando cuyes. Entonces le digo, Javier, esta imagen de los cuyes en el criadero y que el tipo, o sea, no les hace nada, realmente no los violenta. Yo le dije, Javier, yo veo que le pasa algo a un animal, yo me paro y me voy, verá. Entonces me dijo, no, pero no les pasa nada. Pero el acto de que esté criando cuyes en mitad de la ciudad y que sea un funcionario público que pretende, es arribista, es un clásico funcionario, es súper arribista y está queriendo codearse con el coronel Castañeda y con este otro grupo de poder que regentan el hipódromo, se vuelve loco, es un tipo que está enloquecido por su arribismo. ¿Y cómo se demuestra? No dice nada incorrecto cuando está con estos personajes, acepta las coimas, todo bien, hace de la vista gorda, de las construcciones, y yo creo que hasta está enterado de la conjura para asesinar al jockey, que resultaría obviamente en la trampa de todo el libro. Él sabe ciertas cosas. ¿En qué radica la locura del hombre? ¿En qué se ve como su mala ralea, esa mala, como diría, no sé, mala ralea creo que es algo que diría Javier, en que cría cuyes y que anda todo el día con los cuyes en la mano y me dice, pero ¿por qué te fijaste en eso, mujer? Le digo, Javier, porque es muy obvio. Javier le gusta mostrar estos estados bordes del ser humano y claro, no se da cuenta y pone ahí unos cuyes. La escena también de los papagayos y las aves exóticas con las que se enfrenta Crons y que quieren comerciar con ellas, no plantea ningún moralismo, no plantea ni dice esto está bien, esto está mal, no esta visión que obviamente sabemos que sacar especies endémicas no está bien y que comerciar con animales vivos no está bien, no plantea eso. Lo que dice es que sí se siente juzgado en algún momento y que esas aves son también un poco como seres humanos cautivos. Y dice, nosotros estamos más prisioneros que ellos dentro de sus jaulas. Ellos por lo menos son bellos. Y ni se diga los murciélagos todavía, que esa es otra. No sé si de momento alguien tiene alguna pregunta, algún comentario quizás, o cedemos paso al biólogo también para que siga con sus diatribas. ¿Los cuyes demuestran locura? No sé si los cuyes. Yeah. Sí, creo que... Buena pregunta. No sé si hay locura en los animales, aparte de nosotros. Creo que somos los animales que tenemos esa cualidad de perder la cordura. Hay afectaciones neuronales específicas, hay parásitos que les hacen a ciertos animales cometer actos locos, pero creo que el darle manija a la cabeza hasta que deje de funcionar, el romperle los ejes por cuenta propia, creo que se limita a nosotros. Eso es algo que a Javier le gustaría saber. Ahora, igual hay unas cosas loquísimas de locura en el mundo animal, ¿no? Hay, por ejemplo, perdón que me bote por mi mundo, hay un hongo, hay un grupo de hongos que su rol ecológico que hacen en la naturaleza es parasitar a invertebrados, a insectos. The Last of Us. ¿Qué cosa? The Last of Us. The Last of Us, ajá. Ajá. El Cordyceps. El hongo que nos hace zombies. Pero este hongo en particular, lo que hace, por ejemplo, con las hormigas es
Una vez que parasita a una hormiga, juega con su química neuronal, literalmente su capacidad de toma de decisión, y le obliga o le hace creer que quiere, como un tipo de locura, subir al punto más alto que pueda en un árbol, ¿sí? Una vez que llega a ese punto, con las mandíbulas se fija a la ramita, a la hojita donde esté, y recién ahí el hongo empieza a fructificar, a crecerle un hongo de verdad del cuerpo. Y el objetivo de eso es que los hongos se reproducen por esporas, ¿no es cierto? Dependen del viento para llegar a nuevas víctimas, a nuevas hormigas que parasitar, ¿no es cierto? Entonces, haciendo que esa hormiga se suba al árbol, se quede ahí arriba, se fije a la hoja y recién ahí produciendo su cuerpo fructificante, ¿no es cierto? Y liberando las esporas, les da el chance de viajar mucho más y parasitar a más hormigas. Y ese es uno de un montón de ejemplos de parásitos que vuelven, entre comillas, locos a sus hospederos, ¿no es cierto? Entonces creo que sí, la locura por mano propia se limita a los humanos, la locura por mano de parásitos interesantes está presente en varios animales, en un montón. Como mencionó Sandra, a Javier le interesa sí parte de la condición humana, pero es más esa oscuridad, ¿no es cierto? Es esa capacidad de malicia, de astucia, que a su vez un poco pasa algo interesante con el caballo en La sombra del apostador, ¿no es cierto? Porque se supone que hay unas apuestas, se supone que alguien tiene que perder, se supone que hay unos amarres, no voy a hacer spoilers para quien no se ha leído porque precisamente de esto se tratan estos eventos, despertar la curiosidad. Así que nos puedes contar un poquito de esto y luego ya pues abrimos a las preguntas. Hay un caballo, obvio, están apostando, pero siempre para que gane alguien tiene que perder. Es lo que llamamos daños, se llama a veces buenamente los daños colaterales. Y en este caso hay daños colaterales no solo en el animal, sino entre los humanos. Sencillamente los humanos son descartables. Y ahí es cuando Javier un poco homologa a los seres humanos con los animales como testigos mudos de todos los chanchullos, de las crueldades. El pobre jockey de esta historia es un pobre hombre. Le pasan cosas terribles y no les importa a los que tienen poder planear con él. Y la única conexión que tiene este pobre hombre es con su caballo. Y lo que radica en esta historia es cargarse al caballo para que otros puedan tener dinero y tener su cuota de poder, etcétera. Y al final esta escena en la que se mete el protagonista con el caballo al cuarto es una escena en la cual ya definitivamente hemos entrado a lo que tú dices, ya se pierde cualquier conciencia, cualquier límite, y es algo que Javier me ha contado, que trabajó muchísimo con esa imagen, que le impresionó mucho este pariente. Y claro, hay un caballo, los caballos son igual testigos mudos y son daños colaterales, son como otro ser humano. Tú también eres sacrificable, pero incluso el caballo en algún momento llega a tener más importancia que los seres humanos que habitan esta historia. Entonces, no es que Javier así como que haga una apología a la crueldad animal, sino que nos muestra tal cual somos, que somos una especie depredadora del resto. Para hacerles unas preguntas. Verán, una de las cosas que me pasó cuando me encontré con Javier fue que me planteaba la idea de que la crueldad, a ver, si bien es específica de los humanos, hablábamos de la crueldad en la naturaleza. Tuvimos un micro debate sobre ese tema en particular. Y es bien complicado, de nuevo, desde la objetividad, tratar de tildar de cruel a algún animal por lo que hace. Porque, de nuevo, como biólogos nos toca pasar por todo el filtro de este animal llegó a ser lo que es y a hacer lo que hace por fruto del proceso evolutivo, y si no hacía eso no llegaba a ningún lado. Entonces, a mí me interesa un montón saber qué piensan ustedes con respecto a la crueldad dentro del mundo animal. ¿Puede un animal ser cruel? ¿Tiene alguien alguna noción? ¿Tiene alguien alguna respuesta? Porque la verdad es que es totalmente, es una cuestión de perspectivas. Las avispas matatarántulas de aquí sí me parece que son crueles.
¿Conocen a las avispas? Las azules que le inoculan sus Los caballitos huevos, del diablo. que les inoculan las larvas a las arañas drogadas para que hagan implosión desde dentro. Es innecesario, creo yo. Nada, nuevamente agradecer la asistencia de ustedes, sobre todo el interés. Yo, como siempre hago, recomiendo, vayan a leer, siempre lean El viajero de Praga, primero, antes que cualquier cosa, después los otros libros, pero primero El viajero de Praga, porque aparte de los animales, de las oscuridades, yo veo oscuridad porque me gusta ver oscuridad, pero quiero, o sea, patentar que la obra del Javier tiene tantas líneas de pensamiento, hay tanta riqueza en el lenguaje. Hay algo que a mí me encanta y es cuando utiliza este personaje que es fotógrafo, porque es un ojo especial. Entonces yo siempre recomiendo ir a leer la obra de Javier, porque a mí me ha ayudado a aceptar un poco a regañadientes mi quiteñidad. Esto está siendo grabado, Sandra. Sí. Perdón. Yo, la verdad, quería agradecerles un montón por sacarme totalmente de mi zona de confort. Como les digo, yo paso 8 o 10 horas al día con la lagartija, y si no es con la lagartija, con otros que estudian lagartijas. Todos estos biólogos que están por aquí pasan encerrados en el museo y solo hablo con ellos, entonces fue súper refrescante escuchar perspectivas distintas y percepciones distintas de lo que amo, que es la naturaleza. Me da pena que se haya acabado el tiempo porque tenemos para conversar larguísimo de ese tema. Y Ande, te agradezco un montón por la invitación. No, a los dos. Yo te dije que ibas a disfrutar de este proceso, que no ibas a dormir un par de noches, pero que eso ya quedaba resuelto. De todas maneras, reitero la invitación y las palabras de mis colegas. Sandra, muchísimas gracias por recomendar. Es cierto, la obra de Javier, en muchas líneas de pensamientos, hay varios temas, hay varios leitmotivs, hay varios personajes que se vuelven a encontrar o se desencuentran. Es un mundo, es todo ya un imaginario consagrado, ¿no? Algunos dirán Yoctapanta, County, Santa María de Onetti, pues Vázquez lo logra también acá. Entonces, 100% recomendado. No solo los libros que hemos publicado, sino muchos otros que tienen unas ediciones preciosas, ilustradas. Sean curiosos. No dejemos que esa capacidad de asombro se opaque ante el mundo digital y entre otras vainas que nos alteran y nos dan ansiedad, como a mí, por ejemplo. Pero bueno, les agradezco. Tranquila. Está hermoso. Les agradezco mucho, gracias. Gracias. Gracias.